Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario permanente en violencia social y derechos humanos. El día de hoy estamos con la doctora Laura Hernández Ruiz hablando acerca del COVID-19 y las otras pandemias del siglo XXI en América Latina. Les damos la bienvenida y esperemos que nos acompañen a lo largo de este seminario para que puedan realizar todas sus preguntas o comentarios. Por favor, déjenlo en los mensajes que nosotros se los retransmitiremos a la doctora Hernández. En la sala de Zoom está con nosotros el doctor Rodrigo Llanes Salazar y la doctora Laura Hernández. Ambos son coordinadores de este seminario permanente del sepsis y bueno, pues esperamos que esta sesión sea de mucho interés para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y a continuación cedo el control de la sesión al doctor Rodrigo Llanes Salazar, coordinador de este seminario y también investigador del sepsis. Buenas tardes y bienvenidos todos. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que están siguiendo este seminario. Yo voy a presentar a la doctora Laura Hernández, quien, como ya señaló bien la maestra Daniela Tarjonia, es co-coordinadora de este seminario permanente. Y ella es licenciada en Letras Modernas, cuenta con doctorado en Antropología en el área lingüística por esta universidad. Es profesora de tiempo completo de nuestro centro, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, y actualmente está adscrita al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, también de nuestra universidad. Pues ha recibido el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2018 que entrega la UNAM. Y bueno, tiene diversas publicaciones, presentaciones en eventos académicos, que no voy a leer todos ellos, pero sí destaco que se ha especializado en el estudio de la violencia social, justamente, particularmente el tema del suicidio, aproximándose desde el análisis del discurso, análisis de los medios de comunicación, entre, digamos, otras prácticas discursivas. Y pues sin más por el momento, le doy la palabra para tratar pues uno de los temas que pues más inquietud generan en estos días, ¿no? por obvias razones. Y pues sin más, le entrego la palabra a la doctora Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yáñez. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si logro hacerlo. Ya la tenía por acá. Compartir. ¿Sí la están viendo ya, Rodrigo? Sí veo, perdona, es que desactivo mi micrófono y está un poco lenta, entonces tarda en activarse, pero sí veo bien. Ok, bueno, vamos a ver el día de hoy, justamente como decía el doctor Yáñez, uno de los temas que nos preocupan ahorita, que nos inquietan y que ha acaparado la atención de gobiernos, organismos de salud y medios informativos es la COVID-19, ahora explico. Entonces, como decía, esta enfermedad ha acaparado la atención de los gobiernos, de todo el mundo, organismos de salud pública, obviamente también de las instituciones educativas y, por supuesto, de los medios informativos. Durante este periodo, que ya llevamos casi 3 meses en México, bueno, nos han dado todo tipo de información en cuanto al coronavirus y a la COVID-19. Desde su inicio en Wuhan, China, en diciembre de 2019, nos han venido transmitiendo cómo ha ido corriendo, cómo ha ido invadiendo todo el mundo, y nos han dado diferentes tipos de información en cuanto la creación de la enfermedad en un laboratorio. También nos hablaron de una zoonosis, ¿no?, que venía de China porque la gente acostumbraba a comer murciélagos y serpientes, y bueno, ha pasado por una serie de información y desinformación increíble. Por supuesto, también, bueno, aquí en México, como sabemos,
de todos empiezan a hacer caricaturas, whats, memes, etcétera, ¿no? Y tenemos aquí al responsable de López-Gatell, ¿no? Que nos da la información todas las noches en cuanto a la COVID. Bueno, coronavirus. El coronavirus es una extensa familia de virus, van mutando. Se han dado la tarea de presentarnos de diferentes imágenes del coronavirus y nos han dicho también, nos han hablado de cómo prevenirlo. El coronavirus es la extensa familia de virus y la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Ahora, nos han dicho que para prevenirla tenemos que lavarnos las manos y nos enseñaron de manera adecuada de lavarnos las manos. Incluso antes de que empezara el confinamiento ya veíamos pósters en algunos baños públicos de cómo se tenía que lavar uno las manos, las uñas, entre los dedos, etcétera, etcétera. Cosa que probablemente antes no hacíamos de manera tan cuidadosa como ahora. Nos empezaron a decir también cómo teníamos que guardar una distancia entre las personas, ¿no? Y nos lo explicaron de diversas maneras. No puse aquí el logo de Susana Distancia, que es ya tan conocido en México. A cambio de eso les puse unas naranjas, ¿no? Que me mandaron en alguna ocasión, ¿no? Para explicar cómo se deben de aislar los que están contaminadas, las que están infectadas, de las que no están infectadas aún. También el uso del cubrebocas. Primero nos decían que lo utilizáramos, luego nos dijeron que no, después que siempre sí era conveniente usarlo, no solo los que están infectados, sino también aquellos que quieren protegerse contra la adquisición de esta enfermedad. Por supuesto salieron todo tipo de cubrebocas, ¿no? Diseños de todo tipo. También nos enseñaron cómo debíamos de limpiar nuestra casa, qué tipo de detergentes, limpiadores y cosas teníamos que utilizar para desinfectar, y algo que probablemente no hacíamos llegando del supermercado, ¿no? Limpiar todo, desde las bolsas de plástico, los paquetes, no solo las frutas y verduras como acostumbrábamos a hacerlo antes, sino ahora también cómo limpiar los contenedores antes de meterlos en nuestro refrigerador, en nuestra despensa. En fin, nos dieron todo tipo de información para prevenirnos, para cuidarnos de la adquisición de la COVID. Sin embargo, de alguna manera se descuidaron otro tipo de pandemias, que llamo aquí otras pandemias, de letalidad más silenciosa y menos visible, como son el estrés, la depresión y el suicidio. Y bueno, a fuerza de convivencia y la familiaridad que tenemos con ellos, pues no se organizan ruedas de prensa diarias, ni tampoco se lleva el número de afectados por día o el número de muertes relacionadas con este tipo de trastornos. Tampoco se formulan diariamente o cada tercer día o semanalmente medidas preventivas. Entonces, bueno, nos dijeron que no teníamos que tener pánico, sentir pánico, que solamente teníamos que tomar algunas precauciones. Teníamos que ir y, bueno, comprar la despensa, ir al supermercado y comprar todo lo que pudiéramos requerir en un tiempo que todavía no sabíamos qué tan largo iba a ser, comprar las provisiones. Y una de las primeras cuestiones que surgieron fue el papel de baño, que aún, incluso a manera de broma decían, bueno, pero ¿por qué el papel de baño? ¿Por qué se agotó? ¿Y por qué tanto ruido por el papel de baño? Pues porque a fuerza de imitación quizá la gente iba a los supermercados y lo primero que buscaba era este gel para las manos, para desinfectar las manos, y el papel de baño. Y obviamente fueron los dos primeros productos que se desaparecieron, que se consumieron, y era imposible encontrarlos en ningún lado. Cuando empezaron a salir nuevamente, sobre todo el gel para las manos salía a precios
muy elevados, ¿no? Entonces esto empezó a causar toda esta información en cuanto al coronavirus, en cuanto a que se acabaran determinado tipo de productos en el supermercado. Aún hoy día, por lo menos acá en la ciudad, algunas veces faltan algunos productos en el supermercado y otros los hay, pero ya con unos precios mucho más caros de cuando empezó la pandemia. Entonces, esto ha causado en la gente, pues sí, un miedo, ¿no? Bueno, ante el desabasto también causó una cierta preocupación y hasta enojo en algunos, ¿no? Que iban a ver a los gerentes de las tiendas por algo tan simple, ¿no? No era el hecho de no encontrar el papel de baño, ya era este temor, este miedo a lo desconocido que era el coronavirus y la enfermedad que llegaba a nuestro territorio. Por otro lado, empezaron a mencionar esta parte de quédate en casa, salvaguardar la salud de nuestra familia y la propia a través del distanciamiento social. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, nos lo prepararon todo, nos lo presentaron todo de manera tan placentera, encantadora, de una manera ideal y paradisíaca, ¿no? Como las imágenes que estamos viendo ahorita, ¿no? De yo me quedo en casa. Y pensamos que íbamos a hacer después de quédate en casa, y de pensar todo esto de manera muy idílica, como decía yo hace un momento, pensábamos eso de, ay, no tengo que madrugar tanto, no tengo que desplazarme, me quedo en casa, desayuno a gusto, con una tacita de café, me voy a la computadora, tengo tiempo de ver al bebé o a la familia, y luego me pongo a trabajar. Entonces, nos hablaron del home office, y más o menos esa era la escena que imaginábamos o algo parecido, ¿no? Con la tacita de café y todo, con nuestro horario tranquilo. Pero la realidad fue otra. Cuando nos encontramos ya en nuestro home office, cuando para empezar teníamos todo hecho un desastre, posiblemente. A lo mejor no hecho un desastre, pero no teníamos los mismos equipos, no teníamos la misma computadora, la misma impresora, la misma escaneadora. Tampoco teníamos lugares específicos para el archivo, no teníamos el teléfono, el interfón, todo este tipo de equipos que podemos tener en la oficina. Pero no solo eso, el trabajo en casa también como que difuminó esta parte de los horarios, ¿no? Entonces de pronto ya recibíamos llamadas desde muy temprano hasta muy tarde y nuestros horarios de comida habían desaparecido casi por completo. Igual podíamos estar atendiendo porque ahora se multiplicaba. En la oficina, cuando no está uno en el asiento, esperan a que uno llegue. Acá no, acá llaman por teléfono, lo buscan a uno por Zoom, por correo, bueno, agotan todos los medios que tengan a la mano. Entonces, un poco el horario y el calendario se desvanecieron. Pero no solo eso. Además del home office, bueno, teníamos que pensar en las habilidades digitales, donde de pronto todos fuimos empujados, invitados a llevar a cabo nuestras actividades, no solo administrativas, sino principalmente las académicas también, desde nuestra casa, ¿no? Donde entonces, si teníamos un problema con la tecnología, lo que ya mencioné antes, que a lo mejor no teníamos el último equipo de moda o tan potente como el que tenemos en la oficina. Entonces, de repente tenemos un equipo diferente y si se me atora algo, si algo no sé cómo solucionarlo, ya no puedo tomar el teléfono y pedirle al encargado de cómputo que venga a auxiliarme. De pronto ya estoy yo sola en mi casa tratando de resolver la situación. Entonces, bueno, estas habilidades con la tecnología y la tecnología en sí, que no es la misma que tenemos en la oficina, también nos trajo una serie de emociones, ¿no? Ahora, con esto del quédate en casa, también se vieron, bueno, todos los países estábamos en una suerte de aprendizaje. De hecho, todas las personas, creo, en todos los países, estamos en este periodo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en Panamá
en cuanto se hizo esto de la contingencia, decían, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer la repartición? ¿Qué días pueden salir algunos? ¿Qué días pueden salir a otros? ¿Cómo le vamos a hacer? Y lo que les pareció más práctico en el momento fue, bueno, las políticas de contención sanitaria que vamos a tomar son muy radicales. Vamos a hacerlas por sexo biológico. Entonces, aparentemente sonaba muy bien, pero sin embargo, de repente se dieron cuenta que las mujeres podían salir solamente lunes, miércoles y viernes, y los hombres podían salir a la calle martes, jueves y los sábados. Agregado o aunado a esto, tenían que observar los horarios de las diferentes dependencias, porque una cosa era por géneros, pero otra cosa las dependencias. ¿En qué hora iban a funcionar los supermercados, los bancos, etcétera? A ello también tenían que agregar a qué horas iban a atender, por ejemplo, los bancos. Entonces aquí encontraron sensibles fallas, ya que, por ejemplo, las mujeres que tenían cédulas entre 7 y 0, con terminación 7 a 0, no podían ir al banco nunca. Pero no solo eso, dentro de estas prevenciones olvidaron dónde iban a quedar, que es lo que se preguntaban, ¿no? Las personas que se identifican en otros grupos, como las lesbianas, los gays, bisexuales, transexuales, transgénero. Entonces, ¿qué ocurre en la mente de estas personas excluidas o limitadas? Ahorita estamos todavía hablando de las emociones, este miedo, esta frustración, este enojo, este abatimiento, ¿no? Todas esas emociones que se mueven a partir de lo que nos trajo el coronavirus, la COVID, y todo lo que viene agregado a esta, ¿no? Que le acompaña, como el aislamiento, ¿no? El confinamiento. Después nos dijeron, dentro del home office, se les olvidó que también, bueno, pues sí vamos a tener home office, pero de repente algunas mujeres, o muchas mujeres, son mamás y tienen un bebé. Entonces, antes de iniciar sus actividades, como no solo ellas se quedan en casa, sino también la persona que antes se hacía cargo del bebé o de la guardería, que ahora ya no está abriendo tampoco, entonces la mamá tiene que hacerse cargo del bebé, cambiar pañales, preparar papillas, darle papillas, preparar biberones y jugar un ratito o mecer al bebé mientras se duerme. Esa es otra actividad que tiene que hacer paralela a su trabajo. Pero también se implementó al mismo tiempo el homeschooling. Y nos presentaron igual otra vez esta serie de imágenes gratas, deliciosas, muy bonitas e idílicas, ¿no? Como dije anteriormente, el niño estudiando con su libro tranquilamente, cuando en realidad a lo mejor lo que tenemos es algo como lo que acaba de aparecer del lado derecho de su pantalla. Y entonces volvemos a un problema importante, las herramientas. Hay muchas casas donde hay una sola computadora. ¿Quién la va a usar? El niño que tiene que hacer ahora las tareas a distancia y tomar sus clases a distancia, o la mamá trabajadora que tiene que estar enviando, haciendo actas, oficios y cartas. Eso por un lado. Además, las diferencias en cuanto a las habilidades, ¿no? En las estrategias de cómputo. Porque a lo mejor el niño tampoco tenía tantas habilidades porque antes no lo requería tanto, tenía la clase de manera presencial. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado tenemos hogares en los que se ha visto ahora, ¿no? Y ha habido muchos comentarios, me imagino que en todas partes, por lo menos en México los ha habido, en cuanto a la tecnología. Hay muchos niños que no tienen una computadora en casa. No, pero bueno, tienen un teléfono, claro, pero yo quiero que imaginen hacer una tarea, leer una tarea en el teléfono celular, empezar a hacer ahí todo un resumen con la pantallita y con el teclado y luego enviarla al profesor. O sea, entonces era una batalla lo que tenemos en casa, porque el home office, homeschooling, el bebé, más todas las otras actividades que se juntan,
Además de las mascotas, ¿no? Que normalmente, bueno, llegamos en la tarde, en la noche, llegamos a casa y vemos al gatito ahí muy sentado o al perrito, ¿no? Muy tranquilo. Pero de repente ya estando en casa toda la familia, entonces ya el bebé está convidándole el postre al perro. Y luego el gato ya trae los anteojos del papá o de la mamá. En fin, todo eso se va agregando, se va sumando a los quehaceres domésticos, ¿no? Si la mamá está en casa y ahorita no hay quien pueda venir a ayudar, o escoge el fin de semana para hacerlo, o si hay un caso de emergencia, tiene que limpiar, obviamente tiene que guisar por lo menos un par o 3 veces a la semana, tiene que lavar la ropa, en fin. Entonces, esto ha generado una serie de estrés en la población, pues un estrés bastante grande. Pero bueno, ahorita estamos hablando, bueno, de este estrés, donde nos decían, no se preocupen, todo está tranquilo, pero si imaginamos todas estas series de situaciones, empezamos a ver que hay población que antes jamás había tenido un problema de presión arterial alta y ya de repente tiene unos derrames en el ojo por presión arterial alta. De pronto ya tiene dolores de cabeza, cuando antes con el trabajo de oficina quizá no los tenía o no los tenía tan acentuados. Ahora ya tiene insomnio y además del insomnio ya tiene problemas estomacales, nudos en el estómago, dolores en el cuerpo, etc. Entonces, hasta aquí todo esto se ha ido incrementando con lo que es el quédate en casa, el home office, el homeschooling, etcétera, etcétera. Ahora, pero eso es en el caso de los más afortunados, porque hay algunos otros que no pueden hacer home office. Son todos aquellos que tienen que desplazarse de manera necesaria diariamente a su trabajo y que además no cuentan con un transporte. Entonces tienen que hacer uso del transporte público. Y como pueden ver en las fotografías que les estoy presentando, ahí, aunque digan guarde distancia de 1 metro, 1,5 metros entre cada persona, es prácticamente imposible. Y además, bueno, la gente ya está a un punto de fastidio, quizá acalorado, que ya no utiliza los cubrebocas. Mucha gente no los está utilizando. Entonces, bueno, yo decía, eso se da, esas emociones anteriores se dan en el caso de los más afortunados que están haciendo home office. Los otros siguen yendo a la calle, exponiéndose a adquirir la enfermedad día tras día. Todos esos vendedores ambulantes que no tienen para comer y que no tienen otro medio más que salir diariamente a ofrecer sus productos. Quizá no puedan comprar un cubreboca porque tendrían que considerar la opción del cubreboca o comprar algo para beber o algo para comer. Entonces, también tenemos por otro lado a los que pertenecen a este grupo de los no tan afortunados que trabajan en una fábrica. Algunos fueron descansados de manera definitiva, esto es, perdieron su trabajo. Los liquidaron y podrán ser recontratados cuando termine la pandemia, cuando termine esta contingencia. Otros más los dejaron con medio tiempo, pero también con medio sueldo. Entonces ahora tienen que aprender a mantener a toda la familia con la mitad del sueldo que estaban acostumbrados a percibir. Tenemos por otro lado también a los que tienen que, independientemente de la contingencia, con independencia de la enfermedad y todo, tienen que trabajar, si no, no pueden llevar dinero a casa. Aquí podemos hablar de otro tipo de emociones como la vergüenza y la culpa, que son indisociables, próximas, experimentadas de manera simultánea. Solamente imagínense, vamos a tratar de ponernos en los pies, en los zapatos de alguien que perdió el trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene más herramientas para tener otro tipo de trabajo y ahora no tiene dinero, no puede llevar dinero a casa para mantener a la familia. Entonces hace presa de ellos un poco la vergüenza y la culpa por esta situación que están viviendo ahora. Luego, todas estas emociones, cuando les hablaba yo hace un momento del quédate en casa suena, como les decía hace un momento, paradisíaco, idílico. Hay personas que viven
tienen la fortuna de tener una casa habitación bastante amplia, cómoda, con espacios suficientes. Sin embargo, hay otros que viven en casas muy pequeñitas donde no tienen espacio para nada. Escuchaba, solo para hacer los contrastes, ¿no? Una persona que platicaba: yo pongo a mi familia y les organizo actividades como si estuviéramos en un spa. Bajé todos los equipos, todos los aparatos de gimnasio, puse un área de gimnasio y les pongo el horario todos los días. De tal a tal hora gimnasio, de tal a tal hora va a ser el desayuno, el lunes habrá hot cakes, el martes habrá pastel de esto, el miércoles habrá no sé qué. Todo muy, muy organizado y muy puntualizado, porque tienen los medios y tienen los espacios, todo. Pero hay casas pequeñitas. Alguien comentaba, es que doctora, estamos en casa y la verdad, aunque quiera uno leer, aunque quiera uno ver televisión, es tan chiquito el espacio y llevamos tanto tiempo encerrados y somos tantos de familia que queremos, aunque sea, salir a la azotea, tomar aire, ver gente. No aguantamos estar encerrados. Entonces, bueno, toda esta serie de cuestiones que ha traído la epidemia de COVID, más como el aislamiento, ¿no?, que viene aunado a esto, las presiones económicas que ya se están sintiendo en diversos sectores de la población y la fragilidad en el tejido social, ha traído la violencia intrafamiliar, que ya existía, pero la ha acentuado. Entonces, el maltrato se puede traducir a futuro en cuadros de depresión, dependencia y abuso de alcohol y drogas, así como intentos de suicidio. Entonces, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, tenemos aquí el caso de Chile, donde nos decía el ministro chileno de Salud, Jaime Mañalich, que en Puente Alto, que queda al sur de Santiago, un barrio de bajos ingresos y elevadas tasas de hacinamiento de los hogares, representa un verdadero sacrificio que genera violencia intrafamiliar, grandes traumas y riesgos para la salud, sobre todo mental. O sea, eso es lo que conlleva el confinamiento. Entonces, nos dicen que ahí en Providencia y en Puente Alto han aumentado en un 500% las denuncias por violencia. Han tenido que llegar a lo que es un toque de queda para tratar de ayudar, apoyar a la población. Por otro lado, nos hablan de Colombia. En Colombia se han incrementado en 142% las llamadas por violencia intrafamiliar. En Bogotá el 42% y Antioquia el 11%. Entonces, eso es en cuanto a violencia familiar. Pero tenemos también violencia de género. Voy a hablar solamente violencia de género durante el confinamiento. Y entonces tenemos, por ejemplo, el caso de México. Durante el primer mes se incrementaron las denuncias en un 70%. En cuanto a Argentina, se duplicaron los feminicidios. En los primeros 14 días ya habían aumentado las denuncias en un 39%. En 20 días, 18 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Y se tuvo que implementar la iniciativa de viene ahí, signo de número, barbijo rojo. Y como dice, les puse al lado izquierdo, la cuarentena deja a miles de mujeres en un infierno, encerradas con un agresor al que le tienen más miedo que al coronavirus. Por otro lado, tenemos el caso de Bolivia, donde la prevalencia más alta tiene el lugar de la prevalencia más alta de feminicidios en toda Sudamérica. El ranking es similar, el ranking de feminicidios es similar al incremento de infectados por coronavirus. Ahí en Bolivia, los casos de violencia de género son los más recurrentes, con 767 casos durante el mes de abril. Los departamentos con mayor incidencia de estas lesiones por violencia de género son La Paz, en primer lugar, con 280, seguido de Cochabamba, con 135, y Santa Cruz, con 83. La mayor frecuencia de agresiones sexuales se presentó en los departamentos de Santa Cruz, con 67, seguido de La Paz, con 46, y Cochabamba, con 44. Ahora bien, en otros países seguimos viendo violencia de género durante el confinamiento.
Ahora tenemos el caso de Brasil. Durante los primeros se me fue ahí el número. En el caso de Brasil, se incrementaron las denuncias en un 30%, alcanzando hasta el 45%. La violencia machista creen que es una pandemia dentro de la pandemia. Tenemos también en el caso de Chile, donde las denuncias aumentaron también en un 70%. Se implementó ahí la mascarilla 19. Esto ya se había implementado en otros países europeos, donde la joven pide en una farmacia la mascarilla 19. Esto es una información de peligro, estoy en problemas, ayúdenme, ¿no? Es una campaña que se ha utilizado ya en otros lugares como una señal de alerta por situación de riesgo. Tenemos también el caso de Perú. 12 feminicidios y 226 violaciones, entre ellas 132 de menores de edad, en lo que va del confinamiento. Ahí mismo en Perú, la línea 100, que antes de la emergencia sanitaria recibía más de 12,000 llamadas, ha tenido un incremento de 43.2% en el número que recibe durante la cuarentena. Ahí en Perú lo que tuvieron que implementar ahora es que los vehículos de la Policía Nacional, así como los camiones recolectores de basura, son los vehículos informativos sobre los servicios de atención, donde ponen allá, si estás en riesgo, llama a tal número, comunícate a tal lugar para que te puedan auxiliar. Es la forma en la que están tratando de ayudar a la gente. Aquí solamente mencioné algunos países, pero también sobresalen en un muy triste cuadro de honor Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En Colombia, las llamadas por violencia machista a la línea 155 en Colombia crecieron un 150% durante la cuarentena. Entre el 25 de marzo y el 18 de junio, con respecto al mismo periodo del año pasado, informó este viernes la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En Ecuador, el segundo país que mencionamos aquí en el terrible cuadro de honor, el 19 de abril, la Fiscalía General de Ecuador habilitó en su página web la opción de denunciar en línea casos de violencia de género e intrafamiliar. Desde ese día, 3,073 personas ingresaron formularios por estos casos. En cuanto a Paraguay, el tercer país que les pongo aquí en este listado, Sebastián Esayá, de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló que las llamadas de auxilio se incrementaron 50% durante el primer mes de aislamiento. En cuanto a Uruguay, las consultas y pedidos de ayuda a la línea telefónica sobre violencia de género aumentaron de forma drástica en un 80%. Y Venezuela, ¿qué decir de Venezuela? Que está en medio de una emergencia global, con un sistema sanitario colapsado, fallas constantes de todos los servicios básicos y una crisis por escasez de combustible. La violencia de género no resalta en las noticias porque ha sido opacado por todos estos problemas que ya mencioné anteriormente. De acuerdo con el monitor de feminicidios registrado por la antropóloga Aimé Zambrano, entre enero y abril de 2019, del año pasado, hubo 46 asesinatos de mujeres. En un periodo de tiempo igual, pero este año, la cifra casi se duplicó, llegando a registrar 91 asesinatos. Solo en marzo, que se decretó la cuarentena, ocurrieron 21 feminicidios, 12 más que el año anterior. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos hablando de otra pandemia. ¿Para cuándo? Tenemos aquí esta caricatura que me pareció muy, muy ad hoc, ¿no? La otra pandemia. ¿Y para cuándo la emergencia mundial por violencia de género? Tenemos la violencia sexual infantil. La violencia sexual infantil.
Este es un periodo, bueno, en Argentina. En Argentina nos reportan que hay gritos, jalones y golpes hasta la violación de los infantes. Donde estaban verdaderamente alarmados era en Bolivia, ya que en 37 días de cuarentena se habían registrado 43 casos de violación a menores de edad. Y es que la contingencia, el estar encerrados en casa, el quédate en casa, ha resultado muy bueno para los victimarios, ya que el maltrato contra los menores de edad es ideal para estos victimarios, pues ahora están atrapados los niños en una convivencia prolongada con ellos, en un escenario ideal para un agresor, que no necesita que su víctima esté en contacto con otras personas donde se pueda resguardar. ¿Qué es lo que sucede? Que si agregamos todo este tipo de situaciones, la violencia familiar, todas las emociones que mencionamos anteriormente generadas por la contingencia, por el quédate en casa, por el confinamiento, entonces se genera el estrés. El estrés es el resultado de la interacción entre el organismo y el contexto en el que éste se encuentra, que es evaluado por el propio individuo como una amenaza que sobrepasa sus recursos. Ahora bien, un poquito de estrés nos ayuda a salir adelante en el día a día con algún tipo de actividades, pero no diario ni todo el tiempo. Cuando el estrés ya es crónico, puede dañar la salud, presentando diferentes cuadros, como presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel, con un montón de síntomas físicos y emocionales, como podrían ser los dolores de cabeza de los que antes habíamos hablado, la falta de energía o concentración, mandíbula o el cuello rígidos, el cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, malestar estomacal, pérdida o aumento de peso y, bueno, el recurrir a la ingesta de alcohol o drogas para poder relajarse o dormir. También está por ahí la depresión, que es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, que también lleva trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Estos se han incrementado con la llegada del coronavirus. Ahora bien, dentro de estas pandemias que habíamos mencionado, el estrés, la depresión, también hablamos de suicidio. Suicidio ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que es la muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo que producirá ese resultado. Bueno, en ciertas poblaciones de México, ya lo había mencionado también, que lo perciben como un comportamiento autodestructivo, no intencional de la persona, cuya capacidad volitiva ha sido arrebatada por el mal en un momento de vulnerabilidad. Bien. En algunas áreas mayas de México, como lo saben, en Yucatán, Campeche, algunas secciones de Quintana Roo, también lo identifican como una epidemia que puede contagiar a toda la población si no se protegen debidamente. Ahora, ¿qué ha sucedido con esto del coronavirus? Bueno, tenemos aquí la cuestión del suicidio. Yo al principio les decía que el coronavirus, la COVID-19, está atrayendo la atención de todos los medios informativos, los gobiernos, las autoridades de salud y las escuelas. Y nos estamos olvidando un poco de las otras pandemias. Y yo quiero nada más hacer un recuento muy rápido de lo que significa el suicidio a nivel salud. Teníamos noticias de que a nivel mundial se daba una muerte cada 40 segundos por suicidio. Bien, hasta el año pasado habíamos tenido más de 800,000 personas que se suicidaban cada año, o sea, una muerte cada 40 segundos. Bien, ahora la Organización Mundial de la Salud está previendo que llegue a alcanzar 1,5 millones.
No quiero menospreciar o darle menos importancia al coronavirus, la COVID-19. No, tenemos que atenderlo. Es un caso que creo que estamos tratando de atender y estamos tratando de apoyar todos. Sin embargo, hasta el día de ayer teníamos a nivel mundial un poco más de 500,000 fallecidos, que es una cifra bastante considerable. Ahora bien, de suicidio teníamos 800,000 y ahora se están previendo 1,5 millones. Y yo no he visto ruedas de prensa diarias donde nos digan cuántos suicidios han acaecido en el mundo, en cada país, cómo podemos prevenirlo, cuáles son las estrategias que vamos a seguir. No le estamos dando la importancia de vida. Ahora, también es importante recordar que por cada suicidio hay muchas tentativas de suicidio. Y regreso al número anterior, que es de por sí alarmante, 1,5 millones. Yo en alguna charla anterior había dicho que por cada suicidio, aproximadamente 20 personas lo habían intentado. Entonces, yo quiero que imaginemos de este 1,5 millones, ¿cuántas personas lo pueden intentar? No estoy diciendo que sean 20 por cada una necesariamente, porque también en alguna ocasión les hablé de un estudio realizado únicamente en Mérida, Yucatán. Ok, pero pensemos que por cada suicidio varias personas lo intentan. Entonces tratemos de imaginar la cantidad enorme de intentos de suicidio a la que nos podremos estar enfrentando. Ahora bien, el suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años y es la tercera causa de muerte en las Américas entre las personas de 10 a 44 años de edad. El 78% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Y el 30% de los suicidios se cometen por autointoxicación con plaguicidas. Otro método es el ahorcamiento, las armas de fuego, y bueno, hay otras más, pero estas son las más utilizadas. Ahora, ¿qué ha sucedido con esto del coronavirus en algunos países de Latinoamérica? Bueno, en Bolivia se habla que en los primeros meses de confinamiento ya hablaban de niños suicidas. Y tenemos el caso de una niña en particular que llegó y le dijo a su mamá después de 2 días de no haber ingerido nada, no haber tomado un solo alimento. Le dijo, mamá, tengo hambre, me quiero morir, tengo hambre. Fue y se ahorcó, una niña de 12 años. Entonces, vemos podemos ver la pobreza extrema, la cuestión de vulnerabilidad en la que está gran parte de la población en estos países. En Chile, en 2015, el suicidio entre jóvenes de 10 y 19 años era 5.1 por cada 100,000 habitantes. En el 2020 piensan que se doblará debido a esta crisis económica que se está dando a partir de esta pandemia. En Panamá, 32 suicidios durante el confinamiento, solamente durante lo que iba del confinamiento. Ellos pensaron, y así lo dijeron, por eso lo pongo entrecomillado, que esta cuarentena podría ser el gatillo final que disparara la idea suicida. Por otra parte, en otros países como México, en un 55% se incrementaron las llamadas por depresión profunda e ideación suicida. Pero, de nuevo, estamos hablando de los que se atreven a llamar. Habrá muchos que no se atrevan a llamar y están sufriendo en soledad, o algunos que lo intentan. Tenemos, por otro lado, Uruguay. Ellos temían al confinamiento por la epidemia de depresión y trastornos por ansiedad que sufren ya de por sí. Como saben, Uruguay es el tercer país de niveles más altos en Latinoamérica, donde registran 18.4 suicidios por cada 100,000 habitantes.
Tenemos que ahora, hemos hablado muchas veces de lo que es la libertad de prensa y ya he mencionado en diferentes ocasiones que a veces se dan ciertas licencias con independencia de las propuestas, de las sugerencias que nos da la Organización Mundial de la Salud. Bueno, encontré en un diario esto, la muerte de una enfermera en Chilpancingo. Entonces nos cuentan la historia y nos presentan la foto de la enfermera. En un gesto de respeto le cubren los ojos, ¿no? Pero encontramos en otro diario la foto completa de la misma enfermera. Entonces, volvemos a ver estas situaciones que nos sugería la Organización Mundial de la Salud que tendríamos que tener mucho cuidado al informar. El impacto de los medios de comunicación al informar sobre el suicidio es muy fuerte. Ya hemos dicho que tras la lectura de Goethe, Las penas del joven Werther, hubo muchos suicidios imitando el mismo método que utilizaron en la novela. También The Final Exit de Derek Humphrey. Tras su publicación hubo más suicidios utilizando el mismo método. También hubo una obra de teatro en Nueva York. Tras la exhibición de esta obra de teatro hubo varios suicidios imitando el mismo modo de suicidio. Incluso hay una pieza musical que después de haber sido tocada en alguna ocasión en un festival, después de esa pieza que invita al suicidio, hubo varios suicidios imitando el método. Entonces, ¿por qué hago un repaso de esto? Porque al revisar las noticias, además de las de Latinoamérica, revisé las noticias en México y seguramente ustedes escucharon de aquel asunto en la Ciudad de México donde nos publicaban un caso, a partir de la coyuntura de la pandemia y las secuelas, se ha propiciado un poco más de la publicación de este tipo de noticias, ¿no? Sobre el suicidio. Y lo que yo encontré es una suerte de efecto contagio. Voy a presentarles 3 publicaciones periódicas que notificaron casos similares o idénticos o muy parecidos, donde vemos son 3 varones en edad productiva infectados por coronavirus que atentan contra sus vidas y los 3 se lanzaron desde lo alto del hospital donde eran atendidos. El primer caso lo encontramos en la Ciudad de México. Lo vimos en varias planas del periódico, lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar. Este caso fue de un joven de 29 años de edad que intentó arrojarse de la azotea del Hospital General Enrique Cabrera en la Ciudad de México. A los 12 días, exactamente a los 12 días, el Hidalguense, un periódico, nos reportó que en el Hospital Regional Tula-Tepeji se había aventado un hombre que lo habían diagnosticado con COVID. Salió por la ventana de su cuarto y se aventó. A los 12 días siguientes, fíjense, son 12 días exactos entre cada evento. El primero se dio, el de la Ciudad de México, el 22 de abril. El segundo en Hidalgo, estoy moviendo el otro ratón. El segundo en el estado de Hidalgo se dio el 4 de mayo. Y a los 12 días, el 16 de mayo, se vuelve a dar otro caso en Hidalgo en el Hospital Regional Tula-Tepeji. Perdón, ese fue el segundo. El tercero fue en el Hospital General de Tula de Allende, Hidalgo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que sí está dándose este factor de contagio. Por eso es que en repetidas ocasiones hemos pedido que no se dé información tan detallada ni que se presenten las fotografías, de ser posible que se eviten, porque por lo menos en estos 3 casos, si los quieren revisar ustedes en las notas periodísticas, fueron justamente a los 12 días, uno tras otro, y fueron situaciones muy similares, como les mencioné hace un momento. Se trataba de hombres, de varones,
en edad productiva, infectados por coronavirus, que atentaron contra sus vidas lanzándose al vacío desde el hospital donde estaban siendo atendidos. Entonces, esto nos habla de esta cuidado que tenemos que observar. Ahora, ya nos hablaba Muchenblev hace muchísimo tiempo de cómo protegernos, bueno, cómo se protegían en la Edad Media de este tipo de enfermedades que eran muy peligrosas, muy contagiosas, inclusive de los suicidas, ¿no? Lo que hacían, usaban unos trajes cubiertos y cubrían aparte todos esos orificios que aparecían descubiertos. Se ponían una cabeza de ajo en la boca, se ponían inciensos en las orejas, se ponían ruda en la fosa nasal, ¿no? Y usaban estos equipos. Hoy en día los médicos están utilizando estos equipos para protegerse del coronavirus. Es un equipo que cuesta mucho trabajo ponerse, les toma prácticamente 1 hora en ponerlo, tienen que ayudarles algunas personas a ponérselo y evidentemente en cuanto entran a su jornada de trabajo, no pueden salir a tomar un café, a comer una galleta, ir al baño, tienen que estar ahí su jornada completa. Y dicho por alguno de estos médicos, tienen a veces entre 2 o 3 médicos, tienen que cubrir a 70 enfermos por coronavirus. A pesar de ellos, ahora están corriendo también un riesgo terrible, ¿no? Ellos tratan de cubrir su identidad a la hora de salir del hospital porque han recibido también varios ataques, los han quemado, les han rociado con gasolina porque dicen que están llevando el contagio. Se han visto varios casos donde viven en departamento, en un edificio, y no los dejan ingresar al edificio alegando que les están llevando el contagio. Entonces, ya para cerrar, quisiera dar muchísima más información de otros lugares de Latinoamérica, pero ya solo para cerrar, yo siento que regresando al título, las otras pandemias del siglo XXI, debemos atenderlas con el mismo interés con el que se está atendiendo la COVID-19. Quizá para lo del suicidio tendríamos que promover medidas de prevención universal y selectiva para contrastar los factores de riesgo de la población en general y también las estrategias de intervención para casos más particulares. Entonces sí creo que debe haber una concientización, aunque sé que están un poco rebasados, lo entiendo, de verdad también lo sé, y mis respetos para todos ellos, sé que están rebasados, pero quizá tendríamos que concientizar un poco más a las instituciones gubernamentales y sanitarias sobre el aumento del estrés, la depresión en la población y los intentos de suicidio. Bueno, con esto cierro y bueno, si tienen preguntas. Hola, ¿qué tal, doctora? Soy yo de nuevo, Daniela. Sí. Muchas gracias por su presentación. Le hacemos la invitación a la gente que nos está viendo en Facebook que si quieren hacer alguna pregunta o tienen algún comentario para la doctora Laura Hernández, nos los puedan hacer llegar a través del chat que tenemos en Facebook para que podamos interactuar y seguir conversando estos temas. Y doctora, en principio me gustaría pedirle si nos puede dar una opinión respecto de cuáles serían las mejores prácticas, ya también usted lo mencionó en su presentación, algunas prácticas que pudieran ayudar a hacer un mejor tratamiento informativo, no solamente del COVID, sino de todos estos temas con los que usted ha
venido investigando desde hace tiempo, ¿no? Que son el suicidio, la depresión y cómo se tratan en los medios de comunicación, y que además ahora con esta pandemia también se ven magnificados esos problemas del análisis, del tratamiento informativo que se tiene que tener para llegar a la población de una manera en que realmente podamos permear de una forma positiva. Entonces, no sé si pudiera abundar en ese tipo de comentarios. De hecho, aquí en el Facebook me comenta Crescencia Martínez, si usted considera que los suicidios no podrían relacionarse también de alguna manera con las noticias falsas que son alarmantes y fatalistas. Entonces, va mi comentario y va el comentario de Crescencia, a quien le agradecemos que se anime a hacernos comentarios por Facebook. Sí, gracias, muy amable. Bueno, en cuanto a la primera, las prácticas, en cuanto a la cuestión informativa, ya la Organización Mundial de la Salud nos daba varios lineamientos, ¿no? Como no dar información, bueno, para empezar, no presentar fotografías en tanto sea posible, evitar las fotografías, ¿no? Porque ya había mencionado en algunas ocasiones, ¿no? Que hay personas que incluso no saben leer y escribir y compran los periódicos que tienen más fotografías, perdón, y si vienen a color, mucho mejor, ¿verdad? Porque entonces les gusta ver la sangre, ¿no? Eso es lo que decían en algunas entrevistas que logré hacer en una zona de Yucatán. Entonces, evitar las fotografías, no mencionar el medio que utilizaron, ¿no? El medio que se utilizó. Como ya vimos en estos casos que analicé de manera muy general, ¿no? Los tres coinciden en utilizar la altura del hospital donde están siendo atendidos para arrojarse desde allá, ¿no? Entonces, no hablar del medio utilizado, no hablar de la persona, no dar demasiados detalles. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Si ahorita, desafortunadamente, las instituciones de salud están rebasadas en casi todos los estados de nuestra república y en la mayoría de los países. Pero sí, evidentemente, tenemos que trabajar un poco más con las otras instituciones, ¿no? No solo las de salud, sino las escuelas, los medios informativos podrían unirse, el gobierno, etcétera. En alguna reunión que tuvimos allá, con alguna jornada sobre el suicidio, habíamos hecho ya mesas redondas donde habíamos hecho una suerte de propuestas que podría hacer cada uno desde sus trincheras, ¿no? Desafortunadamente no hemos dado seguimiento a ello y bueno, ahora nos llegó de improviso esta enfermedad, ¿no? Pero es un hecho, tenemos que trabajar en ello y unir los esfuerzos. Ahora, en cuanto a los suicidios, la pregunta que decían ahí en Facebook, que si no tendrían alguna relación las noticias falsas. Bueno, evidentemente esas noticias falsas sí generan este tipo de emociones como el miedo, el estrés, esta angustia, todo eso. Pero recuerden que lo que estamos identificando no es la causa, solamente es un detonador, es un factor más, es la suma de varios factores. Y ese que me mencionan, ¿no? Las noticias diarias en la televisión, sí nos afecta, pero no necesariamente porque vea las noticias diario me voy a suicidar. Sí me va a afectar emocionalmente, pero solamente estaríamos hablando de un detonador, una causa más en medio de muchas otras, ¿no? Como la causa que mencioné hace un momento, ¿no? La niña de 12 años que vive en tal pobreza que no tiene nada para comer y se suicida, ¿no? Opta por suicidarse. Entonces, bueno, es solo un detonador. Muchas gracias, doctora. También por acá en el Facebook hacen el comentario. Sergio Sánchez comenta que una cosa que le parece que es lo más grave es la ignorancia de alguna forma y el manejo irresponsable de los medios, ¿no? Que ahonda en lo que ya venía usted comentando. Sí. Tenemos una conexión un poco inestable con el doctor Rodrigo Llanes. Rodrigo, no sé si nos escuchas en este momento, si está estable para hacer algunos comentarios más.
Ajá. Bueno, en cuanto al último comentario sobre la ignorancia, por ahí yo tengo una deuda pendiente que iba a ir a pagar a principios de este año, pero me agarró la contingencia, ¿no? Donde yo quedé de llevar este manual que ya está elaborado sobre las sugerencias, las propuestas para los medios. Y había ofrecido, junto con la entrega de este pequeño manual, un curso. Entonces, bueno, este está en pie. Si no se puede dar de manera presencial, a lo mejor tendría que optar por mandarles el manual y en alguna serie, en alguna sesión diferente del seminario, pues impartir este curso a aquellos que estén interesados de los medios informativos impresos, que estén interesados en tomar. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que, bueno, sabemos que ellos venden, estas noticias venden, y que entre más detalles den y entre más fotos saquen, la gente lo va a comprar más. Entonces, sería esta suerte no solo de ir cambiando la mentalidad en los reporteros, sino en la gente, ¿no? En la gente que compra este tipo de periódicos. Gracias. Doctora, le cedo también la palabra al doctor Rodrigo Llanes, que ya está en línea, y le pedimos por favor si puede deshabilitar su opción de compartir pantalla para que los puedan ver a los dos. Claro. Listo. Sí, hola Laura, no sé si ya Hola. me escuchan. Sí, 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 te escucho bien. Ah, muy bien. Muy bien, es que a mí me aparece todo muy lento y creo que llega un poco tarde. Sí, es uno de los problemas que nos Todo. enfrentamos a la tecnología, ¿no? De Entonces, pronto, sí. muchas gracias por la presentación. Sí, 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 sí. Sí, es que esta es como la cuarta reunión del día, entonces yo creo que ya mi computadora está así, bueno, dando las últimas. Pero muchas gracias por la presentación. Creo que fue un interesante recuento primero de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, que Sí, es un poco impresionante ya pensarlo así, ¿no? Casi como un relato, ¿no? Que viendo cómo nos vamos adaptando a esta situación y sí, luego, pues efectivamente, ¿no? Creo que tal vez nos hemos ido ya también acostumbrando un poco a esta situación. Yo lo veo, digo, no tengo datos generales, pero muchas personas que conocía, digo, yo mismo que antes veíamos las conferencias vespertinas, ¿no? Las y ahora pues ya eventualmente ves alguno, lees los resúmenes, es decir, creo que las personas pues ya como que han asumido pues que esto sigue y que quién sabe cuándo terminará. Y lo menciono también porque yo no sé si estamos llegando a esta normalización como pasa con otros casos, ¿no? Es decir, con los suicidios, con la violencia de género, particularmente doméstica, ¿no? Donde de pronto hay casos que detonan, ¿no? Y al respecto quiero señalar el caso de George Floyd, ¿no? En los Estados Unidos, que bueno, no es una novedad la violencia contra la población afroamericana, pero un caso detona y de pronto la atención a esto, ¿no? Y hay casos similares a latinos, a personas, digamos, pertenecientes a otros sectores de la población y tampoco se visibilizan, ¿no? Entonces, creo que en parte, bueno, no sé si me gustaría conocer tu impresión, si estamos normalizando de alguna forma también esto que apareció como para muchas personas muy novedoso, ¿no? Este tipo de pandemia, ¿no? Que hace poco yo igual veía que hace 10 años para el caso de la influenza, en México igual cuando creo que Calderón dijo que no íbamos a salir una semana de la casa o una cosa así, ¿no? Y la gente se escandalizó porque cómo íbamos a pasar tanto tiempo sin salir de nuestras casas, ¿no? Entonces, y esto pues ya se volvió una cosa inédita, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, primero, si en ese relato que has hecho, ves de alguna forma también esta normalización también ya de la COVID, también con respecto a las cifras, ¿no? de
de muertos, de personas contagiadas también, algo que, digamos, como segundo comentario, porque también has tratado el tema de los medios. Recuerdo que cuando llegó la cifra a los 100,000 muertos, si no me equivoco, el New York Times sacó la primera plana, bueno, no solo la primera plana, pero de nombres, ¿no? Porque lo que dicen los medios, ya sean impresos o de cualquier tipo, informa cifras y las cifras... Ya no te oí después de cifras. Magnitud de lo que eso puede significar. Y lo veo, digamos, en cierta tensión con lo que señalas también, ¿no? Para los casos de suicidio, que es muy distinto, ¿no? Es decir, cómo se puede abordar eso, ¿no? Es decir, mi pregunta sería, o sea, esta segunda pregunta, ¿cómo hacer un abordaje que pueda, de alguna forma, retratar el impacto digamos, en la dimensión humana, ¿no? Que generan ese tipo de pandemias sin caer en este amarillismo, lo que alguna esta pornografía, la violencia, que puede ser, digo, que es contraproducente, ¿no? Entonces, bueno, primero, esta cuestión de cómo si hemos normalizado, ¿no? la pandemia de COVID también y cómo ves también, digamos, aunque no, sé que no es exactamente el tema que has trabajado, pero estas representaciones desde los medios de los casos de, de COVID, ¿no? También. Ajá. Bueno, sí, mira, antes de iniciar la charla estábamos platicando Daniela y yo, ¿no? Y veíamos y se comentaba, ella me comentaba lo que sucede allá en Yucatán y yo lo que estaba sucediendo. Perdón, creo que seguías hablando. No. ¿No? Ah, ok. Bueno, entonces platicábamos de lo que sucedía allá y lo que sucedía acá, ¿no? Muy al principio, acá en la Ciudad de México lo podías ver si salías de manera muy, muy, muy ocasional al supermercado, ya sabes, con todas las precauciones, cubreboca, anteojos, la careta, guantes, etcétera, porque, bueno, llegó la gente a comprar los guantes, además del gel, salías con guantes y todo, ¿no? A cambiarte los zapatos, el tapete, la entrada de la casa con aquel líquido especial, cambiarte los zapatos, no dejarlos, en fin, toda esa serie de precauciones. Al principio se veía muchísimo y casi no había gente en la calle. De hecho, yo llegué a veces, una vez fui manejando hasta el centro para ver realmente el comportamiento de la gente y estaba todo muchas calles acordonadas, estaba prácticamente vacío, desierto, tiendas todas cerradas, en fin. Toda esta serie de información y situaciones que ha traído el confinamiento ha generado muchas emociones, como dije yo de manera así un poco en diferentes etapas, ¿no? Esta serie de el miedo y el pánico que siento ahora por algo que puede, que a lo mejor no va a pasar, pero que puede suceder, pero yo ya siento miedo, ¿no? Híjole, si me enfermo, ya me contaron cómo es la enfermedad y entonces si te tienen que entubar, a lo mejor te tienen que inducir un coma y, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya estamos generando un miedo en la población. Es un miedo, esta emoción es antes de que suceda la situación. Entonces, tenemos un miedo que puede ser extremo hasta llegar a un pánico, pero también hablé de un enojo, ¿no? Cuando voy al súper y todo ya me lo dan más caro, a lo mejor me quedé sin trabajo o estoy percibiendo la mitad de mi sueldo y ahora ya todo está mucho más caro o no lo encuentro, ¿no? Entonces también me da mucho coraje y siento vergüenza porque a lo mejor si me quedé sin trabajo o me redujeron el salario por el tiempo de trabajo actual, entonces tengo vergüenza y tengo culpa con mi familia porque no les estoy llevando lo que supuestamente es mi responsabilidad, ¿no? Entonces ahí son una serie de emociones que nos van generando este estrés, esta depresión, etcétera, ¿no? Ahora, cuando digo que las cifras son alarmantes y yo consulté ayer en la noche, pero bueno, a veces también no sabes, hay que tener mucho cuidado con las fake news y demás, ¿no? Pero consulté las cifras y dije, va, tenemos en el mundo más de 500,000 muertos por coronavirus. Pero
presenté también el caso de suicidios por año, que sin coronavirus son 800,000 por año aproximadamente, y que ahora están calculando 1,500,000. Entonces, exageré al decir, no veo ruedas de prensa diario diciéndonos lo que tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos, pero tampoco vemos las otras cuestiones. Yo mencioné que muy al principio de la contingencia, hasta en los restaurantes habían pegado una suerte de calcomanías y pósters y cosas de cómo lavarse las manos, ¿no? Y que tienes que lavarte entre los dedos y las uñas y luego aquí, y luego el brazo y demás. Todo eso que seguramente no hacíamos o que no habíamos tenido de manera tan ilustrativa. Y tenemos también información de cómo salir, cómo cuidarnos, cómo protegernos, pero no tenemos algo parecido sobre el estrés. Ya estamos tan familiarizados con este estrés, ¿no? Que pues es de letalidad más silenciosa, más es menos visible, no te van a decir murió por estrés, no, pero puede que haya tenido una hipertensión, un problema de corazón, un problema de otro tipo generado por el estrés, ¿no? O el propio suicidio, ¿no? Que bueno, se vino, bueno, que se dio por la suma de determinados factores. Entonces, a eso es lo que voy. No es que quiera yo que haya ruedas de prensa diaria y que nos digan, van tantos suicidios en el mundo, tantos en este país y tantos en este otro, pero sí que haya estrategias, que se vean estrategias a nivel general en las escuelas, en cuestiones de salud, en los centros de salud, por parte del gobierno, ¿no? Que se vea un poco más de interés en estos asuntos que también conllevan cierta letalidad, ¿no? Y que, como dije, son menos visibles. Sí, gracias también. Sí. Ahora, perdón, también se me ocurre algo de esto que mencionamos. Evidentemente, así como la Organización Mundial de la Salud nos dice que prevén 1,500,000 de muertes por suicidio después de esta contingencia, después de este año con coronavirus a nivel mundial, también tenemos que pensar en la parte económica, ¿no? ¿Qué va a generar esta economía que está pegando a muchísimos hogares de muchos países, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pegar esta economía? Y hay otra serie de factores, ¿no? Que van a mover esas cifras. No sé si perdimos la conexión con el doctor Rodrigo Llanes. Creo no, que sí. Sí, no se quedó impresionado con las cifras. Ya está aquí, ya está. Ok. Sí. Adelante, Rodrigo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Rodrigo, sí. Bien, gracias. Pregunta, muy bien, Armando Castillo. Comenta primero, sabemos que vienen retos grandes en materia de salud emocional, ahora agravado por la pandemia. En ese sentido, como comentó, el sector salud está saturado de momento con la crisis sanitaria, pero, y aquí es la pregunta, en su opinión, ¿en qué sentido deberán encaminarse los esfuerzos en esta etapa para cuidar la salud emocional? Es decir, ¿cómo abordar el tema de depresión, suicidio, etcétera? No sé si ya se considera respondida la pregunta. ¿Quieras añadir algo más? Bueno, ya había dicho anteriormente que podrían tomar estrategias emergentes, ¿no? En la agenda de políticas públicas, no como las estrategias universal y selectiva, ¿no? Para gran parte de la población, y ya las más directas y más puntuales como las de intervención en casos muy, muy concretos. Ahora, hace un momento mencioné que no le dejemos todo como al sector salud porque ahorita están saturados, ¿no? Pero hay otros medios, ¿no? Yo vi que en el sepsis incluso lo estaban promoviendo, ¿no? Que la doctora Fátima Flores y un equipo de investigadores de ahí del sepsis están trabajando con este tipo de cuestiones, ¿no? De
trabajo con la salud emocional. Entonces, creo que eso sería un buen ejemplo, ¿no? Y esto sería a nivel, bueno, institución educativa, pero se puede hacer también a nivel gubernamental, como que tomar un espacio, ¿no? Y que implementaran algunas otras estrategias. También los medios de difusión, ¿no? Podrían hacer lo suyo, ¿no? Para tratar de apoyar en estas áreas. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues parece que por el momento ya no hay más preguntas. Así que no sé si quisieras añadir algo más, Laura. Pues mira, solamente agradecerles, agradecer su presencia. Y bueno, sí, yo tengo en pie ese manual, se puede dar a distancia, igual lo repito, si ahorita es un momento importante y estamos en una cuestión de emergencia, bueno, si no se puede dar directamente, se podría preparar una charla con los medios, si hay ese interés, y quizá pudiera enviar, ya que se pueda abrir la paquetería, mensajería entre nosotros, ¿no? Estos manuales, porque quién sabe cuándo podamos volver a viajar. Muy bien, pues muchas gracias. Y pues si no hay más comentarios, pues yo aprovecharía igual para agradecer también a todo el equipo de extensión del Sepsis por todo el trabajo que hacen para estos seminarios y las demás actividades académicas. Bueno, también a la doctora Laura Hernández por la presentación. Y el próximo mes, prácticamente todo julio, la UNAM está de vacaciones administrativas, así que estaríamos regresando con el seminario en agosto, el mes de agosto, y pues les agradecemos su participación y les estaremos informando de las próximas sesiones por este medio, porque pues todo parece indicar que al menos el próximo semestre, como ya señalaron, pues prácticamente todas las actividades seguirán siendo virtuales, ¿no? Lo que nos permite también pues llegar a más personas también viendo el lado positivo. Entonces, pues les agradecemos mucho su interés, su participación y pues que se cuiden y que estén muy bien. Pues muchas gracias y un gusto en saludarles también, Daniela y Laura. Sí, gracias. Muchas gracias a todos. El equipo de extensión también, muchísimas gracias. Es muy amable.